Fuerte. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta segunda etapa del día. Estamos ya prácticamente finalizando este gran evento que nos ha dejado, sin lugar a dudas, muchísimas reflexiones. Ha sido muy interesante escuchar a todos los expositores que tienen realmente mucha claridad respecto a las oportunidades, los riesgos y los retos que conlleva la IA. Y para mí es muy importante este tema de la supremacía tecnológica que nos habla Claudia Jiménez, quien se dedica a esto, ¿no? Realmente Claudia es una experta en IA, tiene una empresa, es cofundadora de Hazlo con IA y Crea con IA, y para mí es un gran honor tenerte el día de hoy por aquí, Claudia. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ricardo, por esta invitación. Muy contenta de estar en este evento con todos ustedes y gracias por el espacio. Gracias por los que se están uniendo también. Muchísimas gracias, Claudia. Claudia, cuéntanos un poquito. Tuvimos la oportunidad de tener a Ricardo el primer día de las sesiones. Gran conferencia, nos habló de este cambio que se viene dando en el Internet como tal, las formas de consumo. Es súper, súper interesante. Y tú hablas acerca de la supremacía tecnológica, muy atinado para este día en particular que estamos hablando de regulación, que estamos hablando de esos temas. Cuéntanos un poquito de ti y este tema en particular, ¿por qué lo eliges Sí, como tema? claro. Sí, bueno, mira, aquí como están poniendo en la presentación que estoy viendo, bueno, yo vengo del área de ciencias sociales. Entonces, digamos que tengo ya 6 años dando clases en el TEC de Monterrey. Soy interescuela, doy en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno y en la Escuela de Estudios Humanísticos y Educación. Y es ahí donde también en el 2023 me nombraron pionera en IA, en educación, por integrar, digamos, la IA en el aula. Ustedes saben que el TEC de Monterrey, pues es una institución que va mucho, digamos, muy disruptiva, muy a la vanguardia de tecnología. Y obviamente este no fue ninguna sorpresa para nadie que se montara rápido en estos temas, ¿no? Eh, Hubo profesores que también estuvieron montados desde un inicio y yo me dedico más a la parte, pues bueno, de ética, ¿no? De los dilemas éticos que tiene la inteligencia artificial, que en específico te puedo decir que son cuatro. La privacidad, el manejo de los datos, toda esta sensibilidad que tenemos tenemos que tener en el manejo de datos. En segundo lugar, la manipulación y la desinformación, que obviamente esto ya estaba desde pues el Internet, digamos, y desde el auge de las redes sociales, pero con la IA se amplifica la desinformación debido a la capacidad que tiene la IA de hacer videos como los deepfakes, los fake news, etcétera, ¿no? En tercer lugar, pues los sesgos. Hay muchos sesgos en los algoritmos y entonces digamos que ahí entramos desde la parte ética y revisionista de hacer un uso responsable de la IA. Y en cuarto lugar, pues un dilema ético que está muy pues muy en el escenario de los que hablan sobre el impacto de la IA en ciencia en la sociedad, pues obviamente el desplazamiento laboral que tiene que ver con todo este ruido que ha habido de si me va a desplazar la IA, si más bien no me desplaza, más bien serán desplazados los que no se capaciten, y un poco el hype que ha estado desde hace 2 años, ¿no? Que yo creo que eso, pues bueno, mucha gente no se ha subido y pues bueno, hay algunas personas que no se tienen que subir, no es que hayan perdido el tren y me parece que muchas personas y muchas empresas lo están haciendo a su tiempo, ¿no? Entonces, en eso, digamos, me he enfocado
también escribo en un medio independiente que se llama Arena Pública y ahí hago entregas sobre tecnología y ética. Y una de mis entregas fue justo qué está pasando con esta cuestión de la supremacía tecnológica debido a un memorándum que saca Biden hace poco. Y entonces, pues bueno, vi acá también, y yo como buena internacionalista, pues obviamente me intereso por todos estos temas de impacto social, político y también ético, ¿no? Perfecto. Pues con esto arrancamos, ahora sí que ya entramos en materia. Cuéntanos un poquito qué significa ese término de supremacía tecnológica. Sí, bueno, yo te diría que pues Estados Unidos ha reforzado, digamos, en los últimos años su discurso en este discurso de hegemónico, de dominante de pues ser el país que tiene el dominio en muchos sectores y mucho en el tecnológico, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues justo Biden lo que hace es reforzar con estos lineamientos que emite, o sea, los emitió hace más o menos mes y medio, no tiene mucho, y se llamó el Memorándum de Seguridad Nacional. Y lo que pasa aquí es que está muy ligado con eh, su política exterior, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren en realidad? Pues obviamente decir que ellos son los que están en primer lugar en tecnología, los que van a plantear los principios universales, y se le puede poner muy entrecomillado para gobernar, digamos, el uso de la inteligencia artificial, sobre todo en aplicaciones de seguridad nacional apoyadas en el marco internacional. Entonces, esta supremacía tecnológica, pues obviamente, pues lo que intenta hacer Estados Unidos es mantener su influencia en la geopolítica global, teniendo muy en cuenta que China, del otro lado del mundo, con otro tipo de discurso, con otro tipo de gobierno y con otro tipo de mentalidad, ¿no? Pues también es un referente importante en tecnología y no solamente es también un productor de tecnología que sabe muy bien Estados Unidos que en algún momento lo puede desbancar, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que intenta Estados Unidos es posicionarse como el líder global indiscutible en IA y presentar un poco a sus grandes tecnológicas, que justo son las norteamericanas, para decir, bueno, pues estas somos los que eh, pues tenemos el dominio, ¿no? Claro. Y bueno, hay quien lo ha comparado con el proyecto Manhattan en el tema de la bomba nuclear, hay quien lo ha comparado un poquito como cuando se puso esta carrera de llegar a la Luna entre Rusia y Estados Unidos. Y ahora creo que la carrera es para llegar a la inteligencia artificial general o esta singularidad, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué significa esto y por qué se vuelve ya casi como política de Estado. Pues sí, porque pues bien importante justo por lo que dices, ¿no? Por lo que representa el impacto de la IA en la sociedad, o sea, ya ni siquiera vamos a hablar de sectores, es el impacto que va a tener y que ya está teniendo a nivel sociedad y también enfatizar, obviamente, que ellos son los que pretenden fomentar estos marcos de gobernanza internacional, ¿no? Entonces, digamos que su ruta es un poco trabajar junto con los aliados, ¿no? ¿Y cuáles son los aliados? Pues obviamente, por un lado, la Unión Europea, aunque obviamente a Estados Unidos no le gustó la manera en la que reglamentaron la inteligencia artificial con su AI Act de diciembre del año pasado, y que el próximo año ya empieza a entrar en vigor para la Unión Europea, ¿no? Obviamente.
América Latina, pues digamos, estamos en pañales, aunque hay muchas iniciativas interesantes en algunos países como Perú, Chile, Brasil, Argentina, mismo México, que están ya dando los primeros pasos, ¿no? Entonces, lo que hace exactamente es pues tratar de que, digamos, Estados Unidos sea el que fomente este marco de gobernanza internacional y eso quiere decir que sería bajo sus lineamientos, ¿no? Bajo sus lineamientos con sus aliados para promover, bien importante esto, la estabilidad global, ¿no? Mucho a través de las alianzas que puede generar. Sobre todo, y muy importante, y es súper sensible esta parte en el uso militar de la IA, ¿no? Eh, Hay una declaración política sobre el uso militar de IA que fue respaldado por 56 países, pero pues finalmente hay mucho vacío legal y mucho vacío que no se ha dicho tal cual en el uso e implementación de este tipo de tecnologías en este sector tan, pues controvertido, ¿no? Correcto. Tenemos algunas preguntas preparadas, perdón que a lo mejor el preludio se volvió bastante amplio, pero era importante o interesante entrar como en contexto. Y bueno, respecto a este mismo memorándum que nos mencionas, ¿cuáles son estos principios que establece en relación a la seguridad nacional y el desarrollo ético de la IA? Bueno, mira, obviamente trae unos lineamientos que hablan de protección de derechos humanos, ¿no? Hablan de transparencia, habla de prevención de abusos como discriminación e invasión de privacidad, un poco los dilemas éticos que comenté al inicio, y obviamente, al igual que su política exterior, pues muy centrada en los llamados valores democráticos, ¿no? Y en la defensa de los derechos individuales. Entonces, finalmente, eso es un poco lo que enmarca el brazo que quiere sacar de manera tecnológica Estados Unidos, ¿no? Eh, en este sentido, pues sí, están, digamos, alineados, si se puede llamar así, con los preceptos de la UNESCO, ¿no? En términos sobre todo de uso responsable, uso ético, etcétera. Pero, pues obviamente hay algunos foquitos rojos ahí que obviamente, pues podemos hablar de ellos también, ¿no? Perfecto. La segunda pregunta que te tengo es, ¿cómo refuerza el memorándum la posición de Estados Unidos como líder en la implementación responsable de la IA? Este, cuéntanos un... Sí, No, sí, adelante. perdón. Ujú. Adelante. ¿Respondo? Sí, por favor. Bueno, ¿cómo lo refuerza? Exactamente porque, digamos, habla de marcos de gobernanza internacional, pero ignora la necesidad de un diálogo global inclusivo, ¿no? O sea, muy a la política exterior de Estados Unidos, ¿no? De toda la vida, esta política eh, pues muy de hegemón, ¿no? Muy de política dominante, sabiendo que es uno de los líderes indiscutibles económicamente en el mundo y militarmente, ¿no? Entonces, digamos que él sí, sí habla de cierta diversidad, y la importancia de estar integrando otros puntos de vista, pero no habla en sí sobre un diálogo global inclusivo, ¿no? Entonces, tiene marcos obviamente de valores éticos, habla un poco de los valores éticos que pues, están enmarcados en la iniciativa de la Unión Europea, pero el riesgo cuál es que la visión norteamericana pues domine el panorama de la IA, ¿no? Dejando entonces poco espacio a pues matices, ¿no? Regionales, no solamente en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la gobernanza de la IA, ¿no? Entonces, muchos de los marcos internacionales que son promovidos por Estados Unidos, pues obviamente, ¿qué hace la política exterior de Estados Unidos? Pues consolidar alianzas con sus
digamos, amigos, ¿no? Con los que tengan intereses económicos o militares comunes, ¿no? Entonces, toda esta consolidación de alianzas en materia en función de intereses geopolíticos, pues obviamente va a impactar, ¿no? Entonces, esto también puede crear muchas brechas de desconfianza en muchos países que lo perciben como una herramienta de control político. Le hace Rusia, le hace China y le hace algunas regiones en América Latina que no van a querer participar en ese tipo de diálogos, ¿no? Entonces, esa es, digamos, digamos, estar hablando de supremacía tecnológica y al mismo tiempo estar hablando de gobernanza es un poco un contrasentido, ¿no? Saliendo un poco digamos, el mismo discurso norteamericano, ¿no? Que mucho tiene exactamente de estos dilemas, ¿no? Estas contradicciones en sí mismas como el gran hegemón, ¿no? Claudia, me interesa mucho tu opinión. Es interesante la postura, pero, o sea, hay prácticamente en este momento hay, yo creo que dos grandes polos de regulación y uno es por un lado Estados Unidos y el otro es Europa. Tenemos diferencias incluso para ponernos de acuerdo en cómo definir algunas cosas. Este, entiendo que tu postura es que a lo mejor no están viendo para otro lado, pero ¿no crees que de pronto es un tema muy complicado? O sea, han sido cuidadosos prácticamente todos los estados en saber cómo regular sin coartar ni tampoco limitar la innovación tecnológica de esas empresas. Sí, claro, mira, uno de empezando, Estados Unidos no tiene una ley federal de regulación de IA, ¿no? Lo que está haciendo Estados Unidos y lo que va a seguir haciendo es legislar con lo que ya tiene, con los dientes que ya tiene legales y por sectores y por estados. Lo que también les está complicando bastante a ellos de una manera interna poder un poco ponerse de acuerdo qué es lo que quieren, ¿sí? De ese lado, pues está Estados Unidos, del otro lado, pues la Unión Europea, que legisla en base a una colaboración con el sector privado, pero poniéndole muchos dientes digamos, a regular y a tener sanciones muy grandes a las empresas que incumplan, ¿sí? Entonces, y obviamente, pues teniendo muy en cuenta todos los valores digamos, de la UNESCO, ¿no? Y de la OCDE también, ¿no? O sea, con estos principios de buenas prácticas para la ética de datos, o sea, como que ellos metieron toda esa incorporación de consideraciones éticas en los procesos de toma de decisiones, y lo que hace la regulación en Europa es un esquema de riesgos, ¿no? O sea, un esquema en donde ellos no se van a meter a legislar cuestiones como de biométricas, ¿no? O que pongan en riesgo o daño a los seres humanos en sus derechos humanos. Y tienen otro tipo de reglamentaciones mucho más limitadas o más moderadas en otros campos, ¿no? Correcto. Obviamente son dos tipos, dos cuestiones de ver también qué se quiere regular, ¿no? O sea, me parece que necesitamos un balance y justo hacer pues consideraciones para que lo que dices exactamente no se limite la innovación poniéndole muchos dientes a una regulación que tal vez sea infructuosa, ¿sí? Entonces, eso exactamente pues es lo que ha estado un poco en esa posición desde hace mucho tiempo ha estado Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que hizo la Unión Europea es que adoptó un enfoque mucho más precautorio que prioriza, obviamente, la protección de los derechos humanos y la privacidad, cosa que, por ejemplo, Estados Unidos y China, pues no lo han hecho ni lo van a hacer porque tienden a favorecer justamente la innovación, ¿no? Pero tienden a favorecer esta innovación para que también para controlar y dominar el mercado. O sea, no nada más están pensando
en la innovación por sí misma y todas las tecnológicas que tienen, que son muchísimas, tanto Estados Unidos y China, también están pensando en un interés geopolítico que es muy claro, ¿no? O sea, controlar y dominar el mercado y que uno diga yo soy el líder indiscutible de la IA en el mundo, o que el otro diga, no, es que yo soy, ¿no? Entonces, obviamente, estas superpotencias, pues, ven en esta tecnología como una herramienta estratégica, ¿no? Inclusive se está hablando ya de políticas de Estado, que la política de Estado sea exactamente implementar un plan muy, muy ambicioso de cómo se va a desarrollar la IA en 5, 6 años, 10 años, etcétera, ¿no? Perfecto. Gracias por la interpretación. Eh, pensando, hemos hablado de potencias, pero ¿y esto, bueno, pues de qué manera se relaciona con México? Pues mira, México va a ser lo que haga Estados Unidos, mucho. ¿Sí? México tiene actualmente 19 iniciativas que están en la congeladora de la Cámara de Diputados, eh, iniciativas de varios partidos, que algunas tienen, o sea, si se conjuntaran todas podríamos sacar un buen proyecto, pero bueno, entiendo que no lo han hecho. Digamos, se está avanzando el tema en foros, un poco en, en acercar las empresas con la academia y la academia con los gobiernos, etcétera. Se está haciendo cosas interesantes, por ejemplo, te podría decir en Jalisco, en Ciudad de México, pues obviamente aquí estamos muy activos en cuanto a este tipo de discusiones que me parecen fundamentales, pero pues exactamente en el Congreso, en los congresos es donde ahí va a caer mucho la decisión, ¿no? Recientemente, en octubre, tuve la oportunidad de estar en la primera comisión del Senado, justo que va a empezar a discutir cómo se va a regular la inteligencia artificial. Y bueno, te puedo decir que mucho de lo que se plantea es muy parecido a la idea que trae Estados Unidos de no caer en una sobreregulación y un poco opuesto exactamente este programa de la Unión Europea y obviamente tener muy, muy importante para ellos la privacidad de los datos, con lo que ya se tiene regulado y ponerle más dientes, pero sobre todo en democratizar y capacitar a la gente en inteligencia artificial. Creo que por ahí, pues, vamos a avanzar y se pretende legislar. Por supuesto que no te podría decir si el próximo año van a sacar alguna legislación. Yo esperaría que sí, pero pues me parece que todavía tienen que estar hablando mucho, mucho más con expertos, qué es lo que pasó con la Unión Europea, qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando con Estados Unidos, que tengan mucho más casos de ejemplo para que, pues bueno, aquí se pueda hacer una regulación mucho más, pues, integral y que sirva, ¿no? Y que sea funcional. Yo creo que para cualquier sector, sea gobierno, sea empresa, sea sociedad, ¿no? En ese sentido, Claudia, no sé qué opinión tengas sobre la lectura de las iniciativas. Una que me ha llamado mucho la atención, no la voy a nombrar, pero hay varias, sobre todo en materia de derecho de autor, que de pronto, si pensamos que una de esas pase, pues prácticamente imposibilita el uso de la IA, ¿no? O sea, prácticamente hace que se vuelva, que cualquiera tenga un arma en contra de quien se haga en el tema de IA y prácticamente imposibilita. Es decir, me da la impresión de que muchas de estas iniciativas que vemos, lejos de a lo mejor atacar problemas que sí son muy concretos y que realmente están generando daño, quieren regular como el todo sin entenderlo y con la implicación que conlleva el inutilizar una tecnología tan importante o que simple y sencillamente, como sucede en Europa, que Europa tiende a ser un poquito más estricto, pues no les llegan Ujú. las tecnologías, o sea, simplemente dicen, oye, pues para ese territorio, pues no te llega y ya, ¿no? Eh,
No sé qué opinión tienes sobre la lectura de estas iniciativas que hemos visto, que a veces no, como que no hacen mucho sentido. Pues sí, mira, eh, hay algunas, te digo, propuestas interesantes. Eh, no todo es correcto. Me parece que hace falta, bueno, en esas iniciativas me parece que hace falta meterle mucha mano de expertos, porque me parece que las iniciativas que lanzaron fueron, sobre todo en 2023, te puedo decir, la primera fue en marzo de 2023, estaba muy verde, entonces como que muchas se quedaron ahí, hay que actualizar, obviamente, como ustedes saben, la IA se actualiza día a día. Hay veces que ni siquiera día a día tenemos todo lo que pasa, o sea, todo el bosque completo. Entonces, muchas de esas cuestiones, si las podemos, o sea, si las volvemos a leer, o sea, si leemos lo que escribimos tal vez en 2023 a hoy, es muchísima diferencia y hay que actualizar muchísimos conceptos, ¿no? Pero me parece que, bueno, el caso, por ejemplo, de Diego N., ¿no? Que fue acusado de manipular más de 160.000 fotos de mujeres, principalmente del Politécnico, usando justo IA, ¿no? O sea, para fines sexuales, ¿no? Entonces, a pesar de la evidencia, pues hace 3 días no fue absuelto en 2 de las 8 denuncias, porque según el juez, pues no había elementos suficientes, ¿no? Entonces, el juez pudo haber sentado un precedente importante para empezar a darle dientes a las fiscalías, ¿no? Para que no distribuyan, ¿no? Es de contenido íntimo. Obviamente existe la ley Olimpia, que es un gran precedente, pero de todas maneras, me parece que este era un gran caso para sentar un precedente y no fue así, ¿no? Entonces me parece que hay mucho por hacer, mucho por aprender. Todo esto, pues obviamente un mal uso de la IA, pues es ¿no? O sea, con herramientas avanzadas como los deepfakes, eh, pues obviamente pues tú puedes automatizar ataques realistas, ¿no? Y difíciles de detectar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además la IA, pues avanza a una velocidad increíble, ¿no? Vertiginosa. Y entonces las leyes, ¿dónde están atrás, ¿no? Eh, tratando de alcanzar. Ese punto no, nunca se va a tener un equilibrio, digamos, pero sí se pueden sentar mínimos regulatorios, ¿no? Y yo creo que este hubiera sido un gran precedente, pero nos deja un vacío legal importante, ¿no? O sea, y deja a las víctimas, pues, obviamente vulnerables, ¿no? Lo que quiere decir que las leyes mexicanas pues, no están preparadas, ¿no? Para este tipo de delitos y que es necesario que ya se legisle al respecto con procesos que vayan un poquito más rápido y pues sentenciar estas cuestiones y obviamente dar protección a las víctimas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Y sí, veremos en qué acaba este asunto. Digo, es claro que a lo mejor no sé cómo se debe haber armado la carpeta de investigación o qué pruebas se presentaron eh, para que se estimaran dos. Al final, creo que cuando son tan mediáticos esos casos, yo al menos me he tocado ver que tienden a ser mucho más proactivos en tratar de sí consignar o sí generar la averiguación o judicializarlo. Pero bueno, sin lugar a dudas es un precedente para este tema, ver qué sucede en este asunto y estaremos pendientes. Eh, Claudia, cuéntanos, ¿cuáles son estos argumentos que prenden focos rojos? Cuéntanos un poquito qué es esto que nos generan alertas. Bueno, sí, sobre esta cuestión del memorándum, eh, estos lineamientos que saca, por ejemplo, pues, que saca Biden, pues ya lo decía, ¿no? O sea, que el riesgo es que predomine en la visión norteamericana, ¿no? En el panorama de la IA y que deje poco espacio a lo que esté pasando, obviamente, en otras regiones, ¿no? Y entonces que no se consideren todos los matices que hay y que se puedan tropicalizar también ciertas normativas o ciertas
ciertas implementaciones de IA, ¿no? Eh, Estas cuestiones también, pues de otro foco rojo es que pues Estados Unidos no va a hacer alianzas con los que no sean sus aliados y entonces estas alianzas pueden pues percibirse como herramientas también de control político, ¿no? O sea, no solamente supremacía tecnológica, sino que también estar con una agenda muy marcada de supremacía política en el plano internacional, ¿no? Que finalmente hemos estado acostumbrados a que esa ha sido finalmente la política exterior de Estados Unidos, pero ahora en el ámbito tecnológico puede ser que sea un poquito más agresiva, ¿no? Y bueno, pues al hablar de gobernanza, pues sería un poco este contrasentido que te decía, ¿no? O sea, eh, al mismo tiempo que quiere dominar y controlar la IA a su beneficio eh, pues digamos, queriendo hacer una normatividad, si es que se puede hablar de una normatividad genérica con sus aliados, pues al mismo tiempo está hablando de que él es el que debe dominar, ¿no? Entonces ahí, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de consensos, de una discusión amplia, de procesos de participación, de procesos de rendición de cuentas también. Entonces, pues ahí habría justo en gobernanza de datos, por ejemplo, pues una perspectiva como muy de seguridad nacional de ellos, ¿no? O sea, que resultaría pues insuficiente para cubrir los principios de buenas prácticas éticas del manejo de los datos. Entonces, ellos parecería que quisieran más irse a la seguridad nacional, a su perspectiva de política exterior fuerte que a una cuestión de cooperación y desarrollo de buenas prácticas, ¿no? Perfecto. Gracias, Claudia. Cuéntanos qué diferencias clave existen entre el enfoque europeo de datos abiertos y la estrategia de gobernanza de datos de otras regiones como la de Estados Unidos. Ya hemos hablado mucho de estas comparativas, pero no respecto a datos abiertos. ¿Nos puedes platicar un poquito más? Sí, mira, con respecto a datos abiertos, pues eh, digamos que las dos posiciones están de acuerdo en incorporar, te digo, las consideraciones éticas en el proceso de toma de decisiones, en monitorear también la calidad de los datos, la adecuación de los datos utilizados en IA y definir obviamente los límites claros para la recolección y uso de datos, especialmente cuando se trata de datos personales. Una de las diferencias es que, por ejemplo, en la Unión Europea, en algunas ciudades, le hace Francia, Alemania, pues ya se han prohibido estas cámaras de vigilancia masiva para monitorear justo los comportamientos de las personas, pues de acuerdo a pues una política preventiva, inclusive hasta delictiva, ¿no? De prevención del delito. Esto, por ejemplo, ya se ha prohibido, muchas de estas cámaras de vigilancia se han prohibido en Europa, no así en muchísimos estados de Estados Unidos, aunque pues, tenemos por ahí el caso de la ley de California que sí las prohíbe y Nueva York, ¿no? Que son, digamos, los estados paradigmáticos también de Estados Unidos, o sea que no, ahí no está, digamos, tan fuerte la cuestión de la política exterior estadounidense como tal, ¿no? Entonces, en otros estados, pues bueno, esas prácticas siguen, han sido muy cuestionadas. Los algoritmos, por ejemplo, como Compass, que es un algoritmo de prevención de delito, que sesga, ¿no? Que ha sesgado muchos de los pues delincuentes, ¿no? Y los ha sesgado por su raza, por su color de piel. Entonces, han habido estudios, ya pues obviamente diciendo, pues bueno, estos algoritmos no, a veces no son tan adecuados para la justicia, ¿no? O sea, porque pues dejan en vulnerabilidad obviamente a los que están siendo juzgados de una manera incorrecta, digamos, por un algoritmo que ha sido entrenado con ciertas características que pues sesgan exactamente a nivel de representación de la sociedad, ¿no? Entonces, un poco en eso serían
las comparaciones que te puedo decir en cuanto al tratamiento de los datos personales, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Eh, Claudia, cuéntanos si es posible garantizar la gobernanza global de la IA cuando las potencias tecnológicas buscan consolidar su liderazgo en el sector. Es decir, eh, no sé si en este caso el fin va a justificar los medios. Dame chance porque me tengo que conectar. Se me está acabando, espérame un minutito. Claro que sí. Volvemos en un minutito. Ya, perdóname, ya estoy por acá conectada. No te preocupes. Te vuelvo a Muy preguntar, bien. si gustas nuevamente, ¿es posible garantizar la Ujú. gobernanza global de la IA cuando las potencias tecnológicas buscan consolidar su liderazgo en el sector? Mira, yo te diría que es difícil en tanto sigan estas políticas, justo como de la que hablé como Estados Unidos, y del otro lado China, ¿no? China o sea, también quiere erigirse como un gran líder. Sabemos menos de China porque digamos que tiene menos apertura por obvias razones, pero yo creo que se podrían dar una gobernanza global en el momento en que sí, digamos, entremos en una discusión de consensos en donde si vemos los lineamientos de la UNESCO junto con los de la OCDE y por ahí podemos ver otras buenas prácticas sin estar buscando un liderazgo en sí mismo, yo creo que ahí sí se podría hablar de una gobernanza, no sé si tan global, ya hablaría primero, yo creo que a nivel región, a nivel región se pueden hacer muchos más acuerdos y después hacer digamos, las reuniones necesarias para ver que todos estemos con las mismas consideraciones de uso responsable de la IA, ¿no? Ese es el gran objetivo, ¿no? El problema, por ejemplo, es que pues no se puede hablar tanto de una gobernanza global porque, por ejemplo, Asia, Rusia, Medio Oriente, pues tienen también otros códigos normativos, ¿no? Tienen otros códigos culturales, que es muy difícil exactamente que se puedan amoldar exactamente a una gobernanza en cuestión de valores éticos que tenemos, por ejemplo, en Occidente. Entonces, por ahí me parece que es difícil, ¿sí? Pero yo hablaría más de que es posible una gobernanza a nivel región. Perfecto. ¿Qué región consideras que, al menos, cómo vislumbras estas regiones? ¿Cómo consideras que pueden darse? Pues mira, yo creo que a nivel de Occidente-Oriente, pues bueno, Unión Europea junto con Estados Unidos y América Latina, pues podemos tener y tenemos, digamos, valores bastante similares en muchos aspectos. Entonces yo vería una gobernanza por ahí.
que si se pudiera hablar de una región, que obviamente sería muy difícil hablar de una región Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, ¿no? Pero bueno, obviamente sin dejar a Canadá, que Canadá sí ha estado pues usando y implementando y un desarrollo importante también en IA, ¿no? Pero bueno, siempre, digamos, se ha adecuado Canadá a las normativas mucho que saca Estados Unidos también, ¿no? Entonces, y del otro lado, pues bueno, el Oriente, también no nos tenemos que olvidar de África, ¿no? África está, hay algunos países que están haciendo cosas interesantes. China, todo lo que está invirtiendo en tecnología justo en el norte de África, poniendo empresas, pues creando empleos también en una zona tan olvidada como África. Y entonces que también tienen otros referentes de valores que no se puede decir que son ni hegemónicos ni occidentales, pero son igual de importantes, ¿no? Entonces yo creo que eh, sí, el diálogo, el consenso y foros multisectoriales, internacionales, yo creo que son muy importantes justo para poder hablar, si es que se puede, de una gobernanza global, ¿no? Perfecto, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. El tema está claro. Creo que hacía falta mucho redondear este tema. Lo habíamos platicado mucho como en, digamos que en piquitos o de alguna manera en pinceladas, pero no con la amplitud con la que lo hiciste tú, Claudia. Y la verdad es que es muy interesante. Lo hablábamos en varias sesiones, sobre todo el primer día, respecto del entrenamiento y cómo de pronto puede o no generar algunos temas de violación de derechos de autor. Y veamos también, nos reflexionábamos un poco qué tanto sería, o sea, qué va a pasar un poco con estas resoluciones de los tribunales con asuntos como Getty Images contra Stable Diffusion, New York Times contra OpenAI y Microsoft, que van a generar y van a sentar precedentes. Y obviamente también por ahí tenemos el caso de antimonopolio de Google, que si bien es cierto no se platicó mucho o nada prácticamente en este summit, de pronto también la llegada de Trump, que teóricamente representa un poquito más, yo vivo en Estados Unidos y ayer lo que más escuché en un lugar que es completamente demócrata es que veían bien la llegada de Trump, que nuevamente le iba a venir le iba a venir bien a los negocios, ¿no? Y obviamente, bueno, pues eso vinculado con el apoyo que tuvo de parte del endorsement de A16Z con Andreessen Horowitz o sea, Mark y Ben, perdón, es interesante, ¿no? Cómo de pronto probablemente no veamos tanta judicialización o tantas reglamentaciones o regulaciones en este momento, porque si, como bien lo dices, Claudia, ahorita la prioridad es llegar a la meta, y bueno, pues no sé si en ese sentido el fin justifica los medios, ¿no? Sí, bien interesante el tema de los derechos de autor. Ahorita, por ejemplo, ninguna legislación en el mundo, pues se ha metido exactamente a darle más dientes, ¿no? O sea, ahorita prácticamente la autoría de obras generadas por IA, pues no están bien determinadas, ¿no? O sea, si tú lees, pues por ejemplo, en Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor, pues determina muy claramente desde, pues, en esta cuestión de derechos de autor, patentes, etcétera, de que las obras deben ser creadas por los seres humanos, ¿no? Para ser protegidas, ¿no? Entonces, ya hay uso de obras protegidas en el entrenamiento de IA, eso sí, con este fair use, ¿no? En donde, pues digo, finalmente ahí tendrán los abogados que meterse a ver, por ejemplo, el impacto en las industrias creativas, qué partes de estas creaciones corresponden a la IA, qué partes de estas creaciones corresponden a al humano, ¿no? Que hace el prompteo, que hace la instrucción, pues sí me queda claro que desde ahí está una aportación humana, pero qué parte de la inteligencia artificial entonces
va a tener, digamos, los derechos de autor de inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que muchas cosas todavía en el tintero, la necesidad obviamente de marcos regulatorios en este ámbito, justo para evitar impactos negativos, ¿no? En la creatividad y los derechos de autor. Completamente. Pues la historia está por escribirse y la verdad es que es lindo estar en primera fila, así que de eso depende de ustedes, síganse informando. Claudia, sé que tienes este proyecto que es súper interesante, cuéntanos un poquito más, cómo te pueden encontrar. Sé que tú y Ricardo están haciendo cosas bien interesantes, así que por favor, si solamente nos regalas un poquito de cómo encontrar los que están haciendo, si a alguien le interesa aprender un poquito más del tema. Yo sé que ustedes tienen Claro. oferta, ¿no? Pues aquí sí me puede ayudar Ricardo. Ricardo, no sé si estás por aquí, que les puedas poner aquí en el chat, este, pues Crea con IA, finalmente Crea con IA es una comunidad en donde la formamos justo para estar un poco ayudando a tener este acercamiento, ¿no? El primer acercamiento con la IA, pero pues ahí finalmente damos usos, aplicaciones. Ahora ya estamos hablando de integraciones de la IA, ¿no? Integraciones de la IA en procesos de empresas, etcétera, también en aula. Ahí está el link, está en una plataforma que se llama NAS. Y también les puedo dejar para que me puedan seguir, pues obviamente en LinkedIn yo lo que hago es pues compartir contenido de IA exactamente. Y entonces, pues bueno, se los voy a dejar por aquí. A ver, acá está. Ahí está. Bueno, ahí está el link de la comunidad. Los esperamos, quienes se unan, estaremos bien contentos. Ya somos 100 miembros, hacemos eventos, hacemos retos, cursos sobre, pues todo relacionado con IA, y también vemos la parte de regulaciones, la parte de ética, la parte de implementación y desarrollo, ¿no? Perfecto. Así que, pues bueno, pues muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes. Yo con esto concluyo mi participación en el Summit. Gracias a todos por nos habernos acompañado. Fueron más de 70 charlas súper interesantes. Habrá que hacer una recolección de toda esta información para sacar conclusiones, porque al final es una fotografía que va a durar muy poquito, va a ser un poquito efímera, pero para los que estén interesados estaremos tratando de publicar algo para ustedes para hacer conclusiones. Muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí con nosotros y gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos.